inquietos, de quien ha visto demasiado para su edad. Ramiro Castillo, por el contrario, era un veterano de 50 años que llevaba más de la mitad de su vida construyendo. El alcohol había dejado su marca en su rostro hinchado y sus manos temblorosas, pero seguía siendo el mejor albañil que conocía. Chip era el más callado de todos, un indígena tzotzil, que hablaba más con las manos que con palabras, pero que tenía una intuición casi sobrenatural para el trabajo pesado. Cuando encontré ese primer hueso, mi instinto me gritó que paráramos todo. Llamé a los muchachos y les mostré lo que había desenterrado. La tela negra estaba podrida, pero aún se podían distinguir bordados dorados que formaban símbolos extraños en calaveras, cruces invertidas, figuras que no reconocía, pero que me ponían la piel de gallina. «Esto parece un cementerio antiguo», murmuró Ramiro santiguándose, con manos temblorosas. «Deberíamos avisar a las autoridades». Aurelio se burló. «¿Autoridades? ¿Quieres que nos detengan el trabajo por unos huesos viejos? Llevamos 3 días aquí, hermano. Si paramos ahora, Santos nos va a mandar a volar sin pagarnos ni un peso». Chip no dijo nada, pero se acercó al hueso y lo examinó con cuidado. Sus ojos oscuros parecían reconocer algo que nosotros no veíamos. Finalmente, murmuró en tzotzil, algo que sonó como una oración o una maldición. «¿Qué dice?», pregunté. «Dice que este lugar está marcado», tradujo Aurelio, quien había aprendido algo de tzotzil en la cárcel, «que los muertos no descansan aquí». Debería haber hecho caso a mi instinto. Debería haber llamado a Santos y explicarle la situación. Pero la verdad es que necesitaba ese trabajo. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y los gastos médicos me tenían ahorcado. El bono que Santos había prometido era exactamente lo que necesitaba para salir adelante. Fue entonces cuando Santos apareció entre la niebla, como si hubiera olido nuestra indecisión. Llevaba una playera negra con la imagen de la Santa Muerte bordada en el pecho, y al ver los huesos, sus ojos se iluminaron con una mezcla de fascinación y codicia. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, tomando el fémur entre sus manos, como si fuera un tesoro. «Esto es una señal, muchachos. La flaca bonita nos está dando su bendición». Santos nos explicó que él era devoto de la Santa Muerte desde joven, y que encontrar restos humanos en un sitio de construcción era una señal de que el proyecto sería próspero. «Vamos a hacer un altar», decidió. «Van a ver cómo todo sale perfecto». Esa misma tarde, Santos improvisó un pequeño altar en una esquina de la obra. Colocó una imagen de la Santa Muerte, rodeada de veladoras rojas y negras, y puso los huesos que habíamos encontrado como ofrenda. Nos pidió que rezáramos con él, prometiendo que la niña blanca nos protegería y haría que el trabajo avanzara sin problemas. Aurelio fue el primero en unirse a la oración. Ramiro, aunque reacio, también se acercó después de que Santos le prometiera una botella de tequila extra. Chip se mantuvo al margen, observando todo con una expresión que no supe interpretar. Yo, por cobarde que suene, también participé. Algo en la voz de Santos era hipnótico, y sus promesas de prosperidad sonaban exactamente como lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente, algo extraño comenzó a suceder. El trabajo, que había sido lento y complicado, de repente se volvió sorprendentemente fluido. La tierra que antes parecía petrificada, ahora cedía fácilmente bajo nuestras herramientas. Las medidas salían perfectas al primer intento, el concreto se mezclaba como si tuviera vida propia, y el fraguado era más rápido y resistente de lo normal. «¿Ven?», decía Santos cada tarde, admirando nuestro progreso. «La flaca bonita cumple sus promesas». Pero por las noches, cuando nos íbamos, comenzaron los ruidos. Al principio pensé que era mi imaginación. Después de jornadas de 12 horas, es normal que la mente juegue trucos. Pero una noche, cuando regresé porque había olvidado mi termo, los escuché claramente en pasos pesados, como divotas viejas, caminando sobre el cemento recién fraguado. El sonido era rítmico, metódico,
como si alguien estuviera inspeccionando nuestro trabajo. Encendí la linterna del celular y alumbré toda la obra. No había nadie, pero en el cemento fresco, que debería haber estado liso, había marcas o huellas profundas que parecían hechas por pies descalzos. Al día siguiente les conté a los muchachos, pero Santos me tranquilizó. Son los espíritus de los antiguos trabajadores. Tomás, están supervisando que hagamos bien nuestro trabajo. Es una bendición. La segunda señal fueron las herramientas. Cada mañana, cuando llegábamos, encontrábamos nuestros martillos, palas y llaves inglesas manchadas con una sustancia rojiza que olía a metal oxidado. Al principio pensamos que era óxido por la humedad de la madrugada, pero Ramiro notó que la mancha tenía una consistencia diferente. «Esto es sangre», murmuró una mañana, limpiando su martillo con un trapo. «Sangre fresca». Santos, sin inmutarse, nos dio una explicación que sonaba más a delirio que a lógica. La Santa Muerte está marcando nuestras herramientas. Ahora trabajamos con su bendición. Por eso todo sale tan bien. Y tenía razón en una cosa. El trabajo seguía avanzando a un ritmo sobrenatural. En una semana habíamos completado lo que debería habernos tomado un mes. Los supervisores de la empresa constructora venían diario a verificar nuestro progreso, incrédulos ante la velocidad y calidad de nuestro trabajo. Pero algo estaba muy mal. Ramiro fue el primero en intentar renunciar. El alcohol ya no le calmaba los nervios, y había comenzado a tener pesadillas, donde se veía a sí mismo, enterrado vivo, en cemento fresco. Una mañana llegó temblando, diciendo que no podía seguir más. «Esto no es normal, Tomás», me susurró mientras nos alejábamos del altar. «Anoche soñé que algo me jalaba hacia abajo mientras dormía. Algo con manos frías y uñas largas». Le dije que podía irse, que yo hablaría con Santos. Pero cuando Ramiro se dirigía a su camioneta, algo inexplicable sucedió. Una viga de acero, que estaba asegurada con 3 cadenas, se soltó de la grúa y le cayó encima, aplastándole la pierna derecha. Los gritos se escucharon hasta la ciudad, en el hospital. Ramiro deliraba entre la morfina y el dolor. «No me dejan ir», repetía una y otra vez. «No me dejan ir». Santos visitó a Ramiro esa misma tarde, llevando veladoras y oraciones. Cuando regresó a la obra, su sonrisa era más amplia que nunca. «Ramiro está bien. Solo fue un accidente. La flaca bonita le está enseñando que no puede abandonar un trabajo a medias». Aurelio comenzó a mostrarse nervioso después del accidente de Ramiro. Una noche me confesó que había intentado robar algunas herramientas para venderlas y conseguir dinero para irse de San Cristóbal, pero que cada vez que tocaba algo de la obra, sentía una descarga eléctrica que le paralizaba las manos. «Es como si estuviéramos marcados, jefe», me dijo, «como si algo no nos quisiera dejar ir hasta que terminemos». Chepe, por su parte, había dejado de hablar completamente. Trabajaba como un autómata, pero sus ojos tenían una expresión ausente, como si su alma estuviera en otro lugar. Una tarde lo encontré hablando solo en Tzotzil frente al altar de Santos. Cuando le pregunté qué decía, me ignoró completamente. La verdad es que yo también estaba comenzando a sentir la presión. Había dejado de dormir bien. Cada noche escuchaba esos pasos pesados, y por las mañanas encontraba tierra bajo mis uñas. Aunque me hubiera bañado antes de acostarme, mi esposa me decía que hablaba en sueños, mencionando nombres que no reconocía y pidiendo perdón por algo que no recordaba haber hecho. Pero el dinero seguía llegando. Santos nos pagaba puntualmente y el bono que había prometido se veía cada vez más cerca. Solo faltaba una semana para terminar la cimentación y después podríamos irnos de ese lugar maldito. Todo se descontroló la noche del colado final. Era viernes y habíamos trabajado hasta tarde para preparar la última sección de la cimentación. Santos había traído mariachi y cerveza para celebrar, pero el ambiente se sentía tenso. Aurelio estaba pálido como papel. Chip no había dicho una palabra en 3 días.
y yo tenía un presentimiento terrible que me carcomía el estómago. La empresa de concreto llegó a las 11 de la noche, con 3 camiones, mezcladores. Santos supervisó personalmente que la mezcla tuviera la consistencia correcta, y nosotros comenzamos a extenderla con palas y reglas. El trabajo era físicamente agotador, pero algo en el ambiente nos mantenía alerta. Fue entonces cuando lo notamos. El concreto se movía solo. Al principio pensé que eran burbujas de aire, pero el movimiento era demasiado regular, demasiado intencional. Era como si algo estuviera nadando debajo de la superficie, algo que intentaba salir. ¿Ven eso?, murmuró Aurelio, señalando un área donde el concreto se ondulaba como agua. Santos se acercó con una sonrisa extasiada. Es la señal final. La flaca bonita está bendiciendo personalmente nuestro trabajo. Pero Chip gritó algo en tzotzil que sonó como una advertencia. Cuando me volteé a verlo, tenía los ojos desorbitados de terror y señalaba hacia el altar improvisado. La imagen de la Santa Muerte se había caído, y los huesos que habíamos encontrado el primer día estaban brillando con una luz verdosa que no venía de ninguna fuente visible. En ese momento, algo emergió del concreto. Era una mano esquelética cubierta de cemento fresco que se movía como si estuviera viva. Los dedos se cerraban y abrían, buscando algo que agarrar. Detrás de la mano apareció un brazo, luego un hombro cubierto de tela negra podrida. Aurelio gritó y corrió hacia su camioneta, pero antes de llegar se tropezó y cayó de bruces contra una varilla de acero que le atravesó el abdomen. Chip murmuró una oración en tzotzil y se arrodilló, como si estuviera pidiendo perdón a algo que solo él podía ver. Yo debería haber corrido también, pero estaba paralizado por el terror y la fascinación. Santos, en cambio, se acercó al concreto con los brazos extendidos, como si estuviera recibiendo a un viejo amigo. «Flaca bonita», gritaba. «Gracias por bendecirnos». La cosa que salía del cemento lo miró directamente. No tenía hoyos, solo cuencas vacías, pero de alguna manera sabía que nos estaba viendo a todos. Su boca se abrió en una sonrisa que mostró dientes amarillos y una lengua negra como carbón. Cuando habló, su voz sonó como piedras, raspando contra metal en el trabajo. «No está terminado». Santos se acercó más, extendiendo las manos hacia la criatura. «¿Qué necesitas? ¿Qué más podemos hacer?» La cosa lo agarró de las muñecas con una fuerza que hizo crujir los huesos. Santos gritó, pero no de dolor, sino de éxtasis. «Necesito más trabajadores», gruñó la criatura. «Trabajadores permanentes». Fue entonces cuando entendí la verdad horrible. Los huesos que habíamos encontrado no eran de un cementerio antiguo, eran de otros trabajadores, de otras cuadrillas que habían trabajado en ese terreno a lo largo de los años, y ahora nosotros íbamos a unirnos a ellos. La criatura jaló a Santos hacia el concreto. Él se hundía lentamente, pero seguía sonriendo, como si fuera el momento más feliz de su vida. «Gracias, flaca bonita», gritaba mientras el cemento le cubría el pecho. «Gracias por elegirme». Chip se levantó y corrió hacia la colina, desapareciendo en la niebla. Yo ayudé a Aurelio, que seguía vivo pero perdía mucha sangre, y lo arrastré hasta mi camioneta. Mientras arrancaba el motor, pude ver en el espejo retrovisor cómo Santos desaparecía completamente en el concreto, y cómo la criatura nos observaba con esa sonrisa terrible. Conduje directo al hospital y dejé a Aurelio en urgencias. Le dije a los doctores que había sido un accidente de trabajo, y ellos no hicieron más preguntas. Esa misma noche empaqué mis cosas y me llevé a mi familia a Villahermosa, donde mi cuñado tenía una pequeña constructora. Nunca denuncié lo que pasó. ¿Quién me iba a creer? ¿Un policía? ¿Un juez? Dirían que estaba loco o que había estado bebiendo. Pero sé que la criatura sigue ahí, esperando. Hace 2 años, leí en el periódico que habían terminado de construir el hotel. Se llama Santa Muerte Boutique. Y
Es muy popular entre turistas que buscan experiencias místicas. Las reseñas en internet mencionan que los huéspedes escuchan pasos en los pasillos por las noches y que las habitaciones siempre huelen a cemento fresco. También leí que han tenido problemas para mantener personal de mantenimiento. Los trabajadores renuncian después de pocos días, alegando que escuchan voces que salen de las paredes y que encuentran herramientas manchadas de sangre cada mañana. Aurelio sobrevivió, pero nunca volvió a trabajar en construcción. Ahora vende elotes en un parque de Tuxtla. Guay cada vez. Q. Nos encontramos. Evitamos hablar de esos días en San Cristóbal, pero veo en sus ojos el mismo terror que llevo yo. En la certeza de que algo está esperando a que regresemos. De Chip nunca supe nada más. Algunos dicen que regresó a su pueblo, en las montañas, y que se volvió curandero. Otros dicen que lo encontraron muerto en una cueva, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo que no debía. La verdad es que ya no duermo bien. Cada noche escucho esos pasos pesados, como botas viejas caminando sobre cemento fresco, y cuando cierro los ojos, veo esa sonrisa terrible y escucho esa voz que raspa como piedra contra metal en el trabajo. No está terminado. Sé que algún día voy a tener que regresar. Sé que la criatura me está esperando, que tiene un lugar para mí en esa cimentación maldita. Y lo más terrible es que parte de mí quiere ir, quiere terminar lo que empezamos. Porque cuando trabajas con cemento y huesos, cuando mezclas cal con sangre y sudor con lágrimas, algo se queda marcado en tu alma para siempre, y los muertos nunca descansan hasta que el trabajo está completo. El olor a muerte llegó antes que las sombras. Lo supe en el momento en que puse pie en esa maldita isla de Janitzio. Rigoberto Martínez, maestro de obra con 30 años de experiencia, y he trabajado en cada rincón polvoriento de Michoacán, pero nunca, jamás, había sentido el agua llamarme con esa voz rasposa que parecía salir desde el fondo del lago de Pátzcuaro. El contrato para ampliar el muelle turístico parecía rutinario. 3 semanas, buen pago, equipo pequeño. Lo que no sabía era que esas aguas negras guardaban secretos que nos cambiarían para siempre. La obra comenzó mal desde el primer día. Los materiales llegaron tarde, las lluvias se adelantaron, y para colmo, el inspector municipal decidió que necesitábamos permisos adicionales que nadie nos había mencionado. Para cuando pudimos empezar realmente, ya habíamos perdido 2 semanas del cronograma. La única forma de cumplir era trabajar turnos nocturnos, algo que normalmente evito, como la peste. Hay cosas que es mejor no hacer. Bajo la luna especialmente. Cerca del agua mi equipo era pequeño pero confiable. Felipe, un muchacho de 19 años, que había criado la calle después de quedar huérfano. Tenía manos hábiles y una resistencia envidiable. Damián, pescador de toda la vida, que aceptó trabajar como peón para redondear el gasto, conocía cada rincón de la isla como la palma de su mano. Héctor, carpintero veterano del muelle, llegaba cada mañana con aliento a mezcal, pero manejaba la madera como si fuera seda. Y estaba Pancha, la vendedora de tamales, que aparecía puntual cada noche con su canasta humeante y sus oraciones extrañas, dirigidas a una santa que la iglesia no reconoce. Fue Damián quien nos contó sobre el altar. La tercera noche, mientras esperábamos que llegara la revolvedora, nos sentamos en el andamio a comer los tamales de Pancha. La neblina había comenzado a levantarse del lago, creando formas fantasmales que danzaban entre los pilotes. El viento silbaba entre las tablas del muelle, con un sonido que parecía lamento de mujer. Este lugar no es lo que parece, murmuró Damián, masticando lentamente. Sus ojos, entrecerrados por años de sol y agua, miraban hacia las profundidades. Debajo de donde estamos parados, hay un altar. Los pescadores viejos lo saben. Es para la flaca bonita, la Santa Muerte. Cuando las redes vienen vacías o las tormentas se ponen bravas, bajamos hasta ahí y le dejamos ofrendas. Felipe se rió nerviosamente. No me vengas con cuentos de viejas, Damián. No son cuentos, intervino Pancha persignándose.
Su voz era apenas un susurro. Yo misma he llevado flores y veladoras. La Santísima protege a los que trabajan sobre el agua, pero también cobra su precio a los que la faltan al respeto, Héctor, que había estado callado chupando su botella. Alzó la cabeza. Mi abuelo, a construir ese altar hace 50 años. Está hecho con piedras del fondo del lago y huesos de pescadores que nunca regresaron. Dicen que cuando la luna está negra, como esta noche, ella sale a caminar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo siempre he tenido miedo al agua. Desde niño, ni siquiera sé nadar bien. Pero había algo más en esas palabras, algo que hacía que el aire se sintiera pesado y espeso. A las 11:30, llegó finalmente la revolvedora. El concreto tenía que vaciarse antes de medianoche, para que fraguara correctamente con la humedad del lago. Comenzamos a trabajar en silencio. Solo el rugido del motor y el sonido húmedo del cemento cayendo en los moldes. La neblina se había vuelto más densa, convirtiendo nuestras lámparas en halos amarillentos que apenas cortaban la oscuridad. Fue Felipe quien las vio primero. Jefe, me jaló de la manga con voz temblorosa. Mire allá abajo. Seguí su mirada hacia el agua negra que se movía lentamente bajo nosotros. Al principio no vi nada, solo el reflejo distorsionado de nuestras luces. Paró entonces. Como si alguien hubiera encendido velas submarinas, comenzaron a aparecer siluetas pálidas, flotando a 3 metros de profundidad. Eran figuras femeninas, vestidas con ropas que flotaban como algas, moviéndose con una gracia antinatural en el agua espesa. Son solo peces grandes, murmuré, pero mi voz sonaba falsa hasta para mí. Oh, ramas flotando. Damián había dejado de trabajar y se había quitado la gorra. No, jefe. Esas son las que cuidan el altar. Las figuras comenzaron a subir lentamente, como si el agua misma las estuviera elevando. Primero distinguimos los contornos borrosos de sus cuerpos, luego los pliegues de sus vestiduras empapadas. El olor a pescado y gasolina que siempre rondaba el muelle se intensificó, mezclándose con algo más dulce y nauseabundo, como flores marchitas y carne húmeda. Héctor había sacado una botella nueva y bebía directamente del pico. Dios santo, murmuraba entre tragos. Dios santo, Dios santo. Pancha se había arrodillado en el andamio y rezaba en voz baja, pero no eran oraciones católicas. Palabras extrañas salían de sus labios, súplicas dirigidas a la flaca bonita, a la que trabaja en las sombras, a la que conoce todos los nombres de los que van a morir. Cuando las figuras llegaron a la altura de nuestro andamio, vimos sus rostros. No tenían piel. Calaveras húmedas nos miraban con cuencas vacías que parecían absorber la luz de nuestras lámparas. Agua negra goteaba de sus mandíbulas abiertas. Sus vestidos, que habían sido blancos alguna vez, ahora eran del color del lodo y estaban adornados con algas y pequeños peces muertos. Una de ellas extendió una mano huesuda hacia mí, y pude ver que sus dedos terminaban en uñas largas y amarillentas. El terror me paralizó. Mis piernas se volvieron de plomo, y mi garganta se cerró como si tuviera arena. Pero algo en mi interior, quizás la fe que mi madre me había inculcado a golpes, me hizo persignarme y comenzar a rezar. Padre nuestro, que estás en los cielos, murmuré con voz quebrada. Santificado sea tu nombre. Las figuras se detuvieron. Sus cabezas se ladearon, como si estuvieran escuchando, como si mis palabras fueran música extraña para sus oídos muertos. Por un momento que se sintió eterno, flotaron ahí, observándonos con esa quietud terrible de los que ya no respiran. Venga a nosotros tu reino, continué, mi voz ganando fuerza. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una de las apariciones abrió la boca y emitió un sonido que no era de este mundo, un gemido acuoso que parecía salir del fondo mismo del lago, una llamada que hablaba de siglos de soledad y hambre. Las otras se le unieron, creando una sinfonía de lamentos que hizo que el agua comenzara a agitarse violentamente. Terminen, Elco, grité a mis hombres. Rápido, antes de que, pero no pude terminar la frase.
Las figuras comenzaron a descender tan súbitamente como habían aparecido, hundiéndose en las aguas negras hasta desaparecer por completo. El agua se calmó, la neblina se dispersó un poco, y el olor putrefacto se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Trabajamos el resto de la noche en silencio absoluto. Nadie se atrevía a mirar hacia el agua. Nadie hablaba de lo que habíamos visto. Vaciamos el último metro cúbico de concreto 5 minutos antes del amanecer, y cuando los primeros rayos de sol tocaron la superficie del lago, parecía que todo había sido una pesadilla colectiva, pero no lo había sido. Cuando regresé al muelle a las 7 de la mañana para revisar el fraguado del concreto, encontré las marcas, huellas de pies descalzos impresas en el cemento fresco, como si alguien hubiera caminado sobre él mientras aún estaba blando. Pero estas huellas no llevaban hacia el agua, como uno esperaría. Todas, cada una de las docenas de marcas que cubrían la superficie, apuntaban hacia la orilla, como si algo hubiera salido caminando del lago. Me acerqué a examinarlas más de cerca, y sentí que se me helaba la sangre. No eran huellas humanas normales. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, y había marcas de lo que parecían garras en las puntas. Pero lo más aterrador era su tamaño. Cada huella medía casi 30 centímetros de largo. Felipe llegó poco después. Bostezando y frotándose los ojos, se detuvo en seco cuando vio las marcas. «Jefe», murmuró. «¿Qué carajo es eso?» «No lo sé». Mentí. «Probablemente algún animal. Un perro grande, tal vez». Pero ambos sabíamos que ningún perro deja huellas así. Y ningún perro camina sobre concreto fresco sin hundirse. Damián apareció con el primer rayo de sol, como siempre. Echó un vistazo a las huellas y asintió gravemente, como si hubiera estado esperándolas. «Ya salieron», dijo simplemente. «Ahora van a caminar por la isla hasta que encuentren lo que buscan». «¿Qué buscan?», pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. «Alguien que las acompañe de vuelta al altar», respondió, y se alejó hacia su bote, sin decir una palabra más. Los siguientes días fueron extraños. Los turistas comenzaron a reportar avistamientos nocturnos, figuras femeninas pálidas, caminando por las calles empedradas de la isla, siempre dirigiéndose hacia el lago. Algunos hablaban de mujeres hermosas, que los llamaban con voces melodiosas. Otros describían apariciones horribles, esqueletos ambulantes cubiertos de algas. Pancha dejó de venir a vendernos tamales. Héctor comenzó a beber desde más temprano. Felipe desarrolló un tic nervioso, que lo hacía mirar constantemente hacia el agua. Y yo comencé a tener sueños. Sueños donde caminaba sobre el fondo del lago, respirando agua, como si fuera aire. Sueños donde una voz femenina me susurraba mi nombre desde las profundidades. Sueños donde me veía a mí mismo construyendo el altar de piedra y huesos, colocando cada elemento con una precisión que no sabía que poseía. Terminamos la obra una semana después. El muelle quedó perfecto, sólido, resistente, un trabajo del que cualquier maestro de obra estaría orgulloso. Pero cuando llegó el momento de cobrar y marcharnos de la isla, algo me retuvo. Era Pancha, esperándome en el embarcadero con su canasta vacía y los ojos rojos de tanto llorar. «Se llevaron a mi nieta», me dijo sin preámbulos. «Anoche la encontraron, esta mañana flotando cerca del altar. Pero no estaba muerta, estaba cambiada. Habla como ellas, camina como ellas. Ya no es mi Lupita». Me quedé callado. ¿Qué se puede decir ante algo así? «Usted las despertó», continuó Pancha, «con sus oraciones, con su fe, las llamó de vuelta al mundo de los vivos. Ahora tienen hambre, y van a seguir tomando gente, hasta que alguien las detenga». «¿Cómo?», pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. «Alguien tiene que bajar al altar voluntariamente. Alguien tiene que tomar el lugar de mi nieta y quedarse para siempre cuidando el umbral entre los mundos». Me alejé de ella sin responder. Subí a la lancha que nos llevaría de vuelta a tierra firme, pero sus palabras me siguieron como una maldición. Durante todo el viaje de regreso, pude sentir el lago llamándome, tirando de mí, con una fuerza invisible.
Han pasado 3 meses desde entonces. He tratado de volver a mi vida normal, de olvidar lo que vi esa noche. Pero las noticias llegan hasta acá, más desaparecidos en la isla, más avistamientos, más familias destrozadas. Y cada noche, en mis sueños, veo a esa niña, que ya no es una niña, caminando por el fondo del lago, con los ojos vacíos y la piel translúcida. Anoche decidí regresar. Mañana tomaré la primera lancha a Genizio. Llevaré piedras en los bolsillos para asegurarme de que no pueda nadar de vuelta. Damián tenía razón. El agua siempre cobra su precio. Y yo, Rigoberto Martínez, maestro de obra con 30 años de experiencia y miedo al agua desde niño, voy a pagar la deuda que abrí con mis oraciones. Porque algunas veces, construir algo significa destruirse a uno mismo, y porque el olor a muerte que llegó antes que las sombras nunca se fue realmente, solo estaba esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenece. Nunca pensé que el cemento pudiera tener pulso, hasta que llegamos a ese maldito hospital. Mi nombre es Martín, y llevo apenas 3 años trabajando como albañil cuando Chuco, el maestro de obra, me llamó para formar parte de su cuadrilla, en un proyecto especial en Veracruz. No pude decir que no. Era mi oportunidad de demostrar que podía manejar trabajos grandes, no solo las remodelaciones menores que había estado haciendo. El pago era bueno, demasiado bueno. Ahora que lo pienso, y necesitaba el dinero. El contrato era simple: en demoler y reconstruir las paredes interiores de un hospital abandonado para convertirlo en oficinas municipales. Parecía trabajo rutinario, aunque el lugar tenía sus años. 20 para ser exactos. 2 décadas de abandono habían dejado su marca en cada rincón de esa estructura de 3 pisos que una vez fue el Hospital San Rafael. La primera vez que entré, el olor me golpeó como un puñetazo. Humedad mezclada con algo químico, formol. Supuse que se había impregnado en las paredes como un fantasma persistente. Las ventanas estaban cubiertas por una capa de polvo tan gruesa que apenas dejaba pasar la luz del sol veracruzano, creando una atmósfera sombría, incluso en pleno día. Este lugar da escalofríos, comenté, y Beto, el peón más experimentado del grupo, era un hombre corpulento, de casi 50 años, con una barriga prominente y una risa contagiosa que solía aligerar cualquier ambiente tenso. ¡Ay, chamaco! Todos los hospitales viejos huelen así, respondió Beto, aunque noté que su risa habitual no llegó a sus ojos. No más hay que acostumbrarse. Lalo, el plomero, era un hombre de pocas palabras, serio y meticuloso. Llevaba trabajando con Chucho desde hacía más de 10 años, y su silencio constante contrastaba con la personalidad jovial de Beto. Cuando le pregunté qué opinaba del lugar, solo se encogió de hombros y murmuró algo sobre tuberías viejas, antes de sumergirse en sus planos. Chucho era el tipo de maestro de obra que inspira confianza. 50 y tantos años, manos curtidas por décadas de trabajo, y una fe católica que llevaba como escudo contra las adversidades de la vida. Siempre traía consigo una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, que colgaba de una cadena dorada en su cuello. Muchachos, nos dijo esa primera mañana, mientras nos reuníamos en lo que una vez fue el lobby principal, este trabajo nos va a tomar 3 semanas. Quiero que empecemos por el segundo piso, a la este. Vamos a demoler todo lo que esté marcado en rojo en los planos. Los primeros días transcurrieron sin mayor problema. El calor durante las tardes era sofocante. El sistema de ventilación llevaba décadas sin funcionar, pero habíamos trabajado en condiciones peores. Por las noches, cuando el sol se ocultaba, una brisa extraña se colaba por las ventanas rotas, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Era como si el edificio no pudiera decidir si quería cocernos o congelarnos. Fue el miércoles de la primera semana cuando Beto hizo el descubrimiento. Estábamos demoliendo una pared en el ala norte del segundo piso, cuando su martillo atravesó el concreto más fácil de lo esperado. El hueco que se abrió reveló un espacio oculto, una habitación que no aparecía en ninguno de nuestros planos. «Oigan, vengan a ver esto», gritó Beto.
Nos acercamos con linternas. La habitación era pequeña, de no más de 3 metros cuadrados, pero lo que vimos dentro nos dejó mudos. Docenas de veladoras negras estaban dispuestas en círculos concéntricos en el suelo. La mayoría derretidas hasta formar charcos de cera que se habían solidificado con los años. En el centro, una estatua de la Santa Muerte de casi 1 metro de altura nos miraba con cuencas vacías, pero no fue la estatua lo que me heló la sangre. Fueron los papeles. Cientos de pequeños pergaminos amarillentos estaban esparcidos por toda la habitation, cada uno atado con lo que parecía ser cabello humano. Lo recogí con manos temblorosas, y aunque la tinta estaba desvanecida, pude leer fragmentos en nombres, fechas, súplicas escritas en una caligrafía desesperada. ¿Qué carajo es esto?, susurré. Chucho se persignó inmediatamente. Santería, murmuró. O algo peor, Lalo, que había permanecido en silencio. Finalmente habló. Deberíamos tapar esto y no decir nada. Pero Beto, con su curiosidad característica, ya estaba examinando los papeles más de cerca. Miren estas fechas, dijo. La más reciente es de hace exactamente 20 años. Justo cuando cerraron el hospital, decidimos sellar la habitación temporalmente y continuar con nuestro trabajo. Pero algo había cambiado. El ambiente se sintió más pesado, más opresivo. Y entonces comenzaron los problemas con el cemento. Al día siguiente, cuando fuimos a revisar el trabajo que habíamos terminado el día anterior, descubrimos que el cemento no había secado. No solo estaba húmedo, estaba tibio al tacto, como si algo lo mantuviera en un estado de flujo constante. Imposible, murmuró Chucho, tocando la superficie con incredulidad. Usamos la mezcla correcta, y han pasado más de 12 horas. Intentamos de nuevo, con una mezcla diferente, pero el resultado fue el mismo. El cemento se comportaba como si las paredes estuvieran respirando, expandiéndose y contrayéndose imperceptiblemente, impidiendo que el material se secara correctamente. Fue Lalo quien notó los sonidos primero. ¿Escuchan eso?, nos preguntó una tarde. Mientras trabajábamos en el primer piso, nos detuvimos y prestamos atención. Al principio no oí nada, pero gradualmente se hizo audible un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera trabajando con herramienta. En otra parte del edificio. Debe ser el viento, sugirió Beto, aunque su voz carecía de convicción. Pero el sonido era demasiado regular, demasiado preciso, y lo más perturbador era que parecía venir de dentro de las paredes mismas. Los llantos comenzaron la segunda semana. Al principio pensamos que venían de afuera, tal vez de algún vecino. Pero cuando salíamos a verificar, las calles estaban vacías. El sonido parecía emanar del mismo edificio, aunque nunca pudimos localizar su origen exacto. Son las tuberías, insistía Lalo. Pero incluso, él parecía menos convencido cada día. Fue entonces cuando conocimos a doña Eusebia. Era una mujer mayor, de unos 70 años, que vivía en una casa modesta frente al hospital. Una tarde, mientras cargábamos materiales, se acercó a nosotros con paso decidido. ¿Ustedes están trabajando en el hospital? No era una pregunta. Sí, señora, respondió Chucho respetuosamente. Lo estamos remodelando para oficinas municipales. Doña Eusebia nos miró con ojos que parecían ver más de lo que nosotros podíamos percibir. Ese lugar no debería tocarse, dijo con voz grave. Hay cosas que es mejor dejar en paz. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Cuando cerraron el hospital, no fue solo por falta de presupuesto, explicó. Hubo muertes extrañas en los últimos meses, pacientes que se recuperaban súbitamente y luego morían sin explicación. Enfermeras que renunciaban de un día para otro. Hablando de voces en las paredes, se acercó más, bajando la voz, y estaba la doctora Méndez. Era cirujana, pero también practicaba otras cosas. Santería, brujería, como quieran llamarle.
Decían que hacía pactos para salvar a sus pacientes más graves. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó Beto. Desapareció la noche antes de que cerraran el hospital. Nunca la encontraron, pero yo sé que está ahí dentro, esperando. Esa noche, decidimos quedarnos más tarde para terminar una sección problemática en el segundo piso. Fue un error. Alrededor de las 9 de la noche, cuando el edificio estaba sumido en una oscuridad casi absoluta, comenzamos a escuchar los pasos. No eran nuestros pasos. Venían de arriba, del tercer piso donde aún no habíamos comenzado a trabajar. Eran lentos, deliberados, como si alguien caminara con propósito específico. ¿Hay alguien más aquí?, susurró Lalo. Chucho negó con la cabeza, pero ya estaba alcanzando su linterna. Subimos en grupo, nuestras respiraciones entrecortadas, el único sonido además de nuestros pasos en la escalera de concreto. Cuando llegamos al tercer piso, los pasos se detuvieron. El pasillo estaba vacío, cubierto por años de polvo que no mostraba ninguna perturbación reciente. Pero al final del corredor, la puerta de lo que una vez fue la sala de cirugía principal estaba entreabierta. Esa puerta estaba cerrada, murmuró Beto. Yo mismo lo verifiqué esta mañana. Nos acercamos lentamente. Chucho empujó la puerta con cuidado, y nuestras linternas iluminaron el interior. La sala de cirugía estaba intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Las mesas de operación seguían en su lugar, cubiertas por sábanas que una vez fueron blancas, pero en las paredes alguien había dibujado símbolos extraños con lo que parecía ser sangre seca. En el centro de la sala había otra estatua de la Santa Muerte, esta más grande que la que habíamos encontrado en la habitación oculta, y a sus pies, más papeles atados con cabello. «Vámonos», murmuró Chucho. «Ya no discutimos». El accidente ocurrió al día siguiente. Estábamos trabajando en una pared del primer piso cuando escuchamos los gritos de Beto. Había estado mezclando cemento cerca de una pared que habíamos marcado para demolición cuando, sin previo aviso, la estructura se derrumbó parcialmente, atrapándolo desde la cintura hacia abajo. Tardamos casi 1 hora en sacarlo. Cuando finalmente lo liberamos, estaba consciente pero en shock. Sus primeras palabras nos helaron la sangre. Ella me habló, susurró. La doctora me dijo que me iba a salvar, pero que necesitaba algo a cambio. ¿Qué cosa?, preguntó Chucho. Beto nos miró con ojos vidriosos. Otro cuerpo. Dijo que necesitaba otro cuerpo para completar su trabajo. Lo llevamos al hospital más cercano. Los médicos dijeron que era un milagro que no tuviera lesiones graves, solo magulladuras. Pero Beto no volvió al trabajo. Los siguientes días fueron una pesadilla. Los sonidos se intensificaron en llantos, pasos, y ese golpeteo constante que parecía venir de todas partes. El cemento seguía sin secar, y ahora notábamos que algunas paredes se sentían tibias al tacto, como si tuvieran fiebre. Lalo comenzó a hablar de renunciar. Incluso Chucho, con toda su fe, se veía cada vez más nervioso, pero yo me negaba a abandonar. Este era mi gran oportunidad, y no iba a dejar que unas supersticiones me impidieran completar el trabajo. Fue mi terquedad la que nos llevó al horror final. La última semana, decidí trabajar solo durante el turno nocturno para acelerar el progreso. Era una estupidez, lo sé ahora, pero en ese momento solo podía pensar en terminar el proyecto. Estaba trabajando en el segundo piso cuando escuché el crujido. Me volví justo a tiempo para ver cómo una de las paredes que habíamos reparado se abría como una puerta, revelando un pasillo que definitivamente no estaba en los planos originales del edificio. El aire que salió del pasillo era helado y tenía un olor a incienso mezclado con algo pútrido. Mi linterna apenas penetraba la oscuridad, pero podía ver que el corredor se extendía más allá de lo que debería ser posible. Considerando la estructura del edificio, debería haberme ido. Debería haber corrido tan rápido como mis piernas me lo permitieran. Pero algo me atraía hacia adelante, como si una fuerza invisible me empujara. Comencé a caminar por el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de nichos,
como en un mausoleo, y en cada uno había una estatua de la Santa Muerte. Porro. Estas eran diferentes. Cada una tenía ojos humanos, reales, que me seguían mientras avanzaba. Al final del pasillo había una puerta. Estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Empujé la puerta y entré. La habitación era circular, con un techo abovedado que parecía extenderse infinitamente hacia arriba. En el centro, rodeada por cientos de veladoras encendidas, estaba ella, la doctora Méndez. No estaba muerta, pero tampoco estaba viva. Su piel tenía el color gris del cemento que nunca secaba, y sus ojos eran completamente negros. Llevaba una bata médica manchada de sangre que parecía fresca. «¿Has venido?», dijo, y su voz sonaba como el eco en una tumba. «He estado esperando». «¿Esperando qué?». «Logar Articular». «Un intercambio», respondió, acercándose. «He mantenido este lugar con mi energía durante 20 años, pero estoy cansada. Necesito descansar». «No entiendo». «Claro que entiendes», sonrió, revelando dientes ennegrecidos. «Tu amigo lo entendió, por eso pude salvarlo. Pero todo tiene un precio». Comencé a retroceder, pero las paredes parecían moverse, cerrando el espacio detrás de mí. «No huyas», murmuró. «Te ofrezco un regalo. Te enseñaré secretos que ningún albañil ha conocido jamás. Podrás construir cosas imposibles, crear estructuras que desafíen las leyes de la física. Solo necesito que tomes mi lugar. ¿Por un tiempo?». «¿Cuánto tiempo?». «Solo hasta que encuentre otro reemplazo. 20 años, tal vez 30. No es tanto». De alguna manera, logré correr. Corrí por el pasillo mientras los ojos humanos en las estatuas me gritaban que regresara. Salí por la abertura en la pared y no me detuve hasta estar fuera del edificio. A la mañana siguiente, cuando Chucho y Lalo llegaron, encontraron la pared completamente intacta. No había ninguna abertura, ningún rastro del pasillo que había visto. «Estás loco», me dijo Lalo, cuando les conté lo que había pasado. «Ese pasillo no existe». Pero cuando tocamos la pared, estaba tibia y podíamos escuchar, muy débilmente, el sonido de alguien caminando del otro lado. Renunciamos esa misma tarde. Han pasado 3 meses desde que dejamos el proyecto. El municipio contrató a otra cuadrilla para terminarlo. Pero según las noticias locales, han tenido los mismos problemas. El cemento no seca. Hay ruidos extraños y ya han tenido 2 accidentes graves. Anoche, Beto me llamó. Su voz temblaba cuando me contó que había soñado con la doctora Méndez otra vez. Me dijo que ya era hora de cumplir mi parte del trato. Susurró. «Dice que me salvó la vida y ahora tengo una deuda. Son solo sueños, Beto». «No, Martín, no son sueños, porque cuando desperté, tenía tierra bajo las uñas, y en mi jardín hay un hoyo que no estaba ahí antes». Colgó antes de que pudiera responder. Esta mañana, las noticias reportaron que Beto había desaparecido. Su familia dice que salió de casa anoche y nunca regresó. Yo sé dónde está, y también sé que, tarde o temprano, ella vendrá por mí, porque las paredes tienen memoria, y algunas deudas nunca se olvidan. El cemento nunca seca cuando las paredes respiran, y en el Hospital San Rafael, las paredes nunca han dejado de respirar.